Hola a todos, bienvenido a Judo Academy. Hoy vamos a ver cómo hacer una presentación en Clear, ¿ok? En el primer video vimos cómo leer en Clear. Y si no hayas visto este video es muy verdad. Por ejemplo, yo soy. Aquí va tu profesión o tu religión. Si quieres predicar a alguien o no sé, puedes utilizar tu religión. Y si quieres conversar con alguien como solamente una conversación normal, puedes utilizar eso también para indicarle tu profesión. Ahí va. Yo soy, por ejemplo, testigo de Jehová. Moi sé témoin Jehová. Ok, témoin Jehová. Yo soy testigo de Jehová. Y para la profesión, yo soy mecánico, por ejemplo. Moi c'est mécanicien. Ok, es bien simple. Ahí la persona, si es testigo de Jehová también, va a utilizar una expresión para decir yo también soy, ok. Yo también soy. Ni mue tú mue sé, ok. Yo también soy testigo de Jehová. Ni mue tú mue sé te mue Jehová. Yo también soy mecánico. Ni mue tú mue sé mécanicien, ok. Después de presentarle su nombre a la persona o su profesión, pueden concluir con esta parte de la conversación. Ok. Ok, Jedo, mucho gusto. Ok. Ok, es un gusto verte, bla bla bla, esas cosas. ¿Cómo decir eso en creol? Ok, Jedo, content con Neo. Con Neo. Content con Neo. Normalmente eso es una breve forma para decir muy. Ok, muy content con él. Pero generalmente no utilizamos la forma completa, solamente utilizamos esta forma. Content con él. Ok,
para hacerlo más rápido. Contar con él. Ok. Ahora, después de concluir con esa parte en la conversación, podríamos seguir así. Sería posible, sería posible que, por ejemplo, dejarte algo para que, oh, me falta esto, a ver, algo, lo tengo mal. Sería posible dejarte algo para que lo lea, ¿ok? O sería posible dejarte este folleto. Vamos a ver cómo decir eso en creol, ¿ok? También es algo súper simple. Y aquí es un poco... Ok, aquí está, ¿ok? Ahí, sería posible... Sao pense sim, ¿ok? Sería posible que... Sao pense sim esquemka. Ok. E sao pense sim esquemka. Ok. Li posible, pum. Sería posible dejarte, ok. Todas esas formas es para decir lo mismo. Sería posible. Sao pense sim. Sería, ok. Y lo otro que se llama B. A podría ser su nombre y B podría ser el nombre de la persona con quien quieres hablar, ¿ok? Para hacerlo más práctico, ¿por qué no lo hacemos así mejor? Aquí voy a poner YouTube y aquí voy a poner Lucas. Lucas, por ejemplo, ok. Lucas va a tener una conversación conmigo, ok. Ok. Bonjour, amis. Qui j'en yi? Ma femme et vous-même. Ta, ta, ta. Bien, merci. Ok. C'est Lucas. C'est Lucas et vous-même. C'est Jedo. C'est Jedo. Ok. Jedo. Ok, Jedo. Content con Neo. Es un gusto verte. Content con Neo. O sea, es un gusto conocerte. Content con Neo. Ok. Ya vamos a pasar en la segunda parte de la conversación. Ahí Lucas va a tratar de hacer su presentación, ok? Li posib pou m kite yon feye pou ou es posible dejarte un folleto?
Ok, ahí Jedo va a contestar. Ok, merci. De acuerdo, gracias. Y Lucas. Ok, Napue. Ok, nos vemos. Y Jedo podría decir algo también. Ok, a ver qué diría Jedo aquí. Bye. Ok, bye. Ciao. Okay, guys. I hope you've enjoyed the video. That's the end. Next time, la próxima vez vamos a ver cómo indicar la dirección, ¿ok? Si por ejemplo nos gustaría invitar a alguien a un lugar, ¿ok? ¿Cómo indicar la dirección? O cómo indicar o tomar el número de teléfono de alguien o indicar nuestro número de teléfono a alguien, ¿ok? En el próximo video vamos a ver todas esas cosas y para no perder esos videos puedes suscribir al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.